La paz de Dios, hermanos. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo llegué triste, me sentía vacía, me sentía ansiosa y recuerdo que yo llegué a esta iglesia un lunes con los jóvenes y me preguntaron que por qué había venido, que cuál era el motivo por el que estaba en este lugar. Y recuerdo que yo, con la soberbia que me caracterizaba, les contesté que yo había llegado porque yo quería, que a mí nadie me había invitado, que simplemente porque yo quise venir. Y era la hermana Carmen la que estaba en ese tiempo con los jóvenes. Y la hermana nada más recuerdo que se sonrió y me dijo: está muy bien, Judith. Dice: entonces veniste porque tú quieres. Te quiero decir que Dios tiene un propósito para ti y que si tú estás aquí en este lugar es porque Dios te ama. Yo, hermanos, tenía años que no dormía. Y ese fue el motivo por el cual me trajo, porque no dormía, no se me notaba a mí nunca, porque nunca estaba nerviosa ni nada. Pero mi semblante, las ojeras, lo decían todo. Y le platiqué a la hermana Carmen que tenía años que no dormía. Y ya la hermana al final del culto me dijo: mira, Judith, te voy a recomendar que todas las noches te pongas a leer la Biblia y que te pongas a orar, platica con Dios, dile lo que te pasa, lo que sientes, y el Señor te va a dar el descanso. Recuerdo, hermanos, que esa noche que yo llegué a la casa, me puse a leer la Biblia. Leía y la Biblia, y yo escucho a otras personas que leen la Biblia y que dicen que no, que se quedan dormidos. Yo no, leí un capítulo, 2, 3, 4 y no me dio sueño. Después hice una oración y recuerdo que me acosté y por vez primera dormí 5 horas. 5 horas para mí era mucho, porque yo estaba acostumbrada a dormir 1 hora, 2 horas, a veces no dormía. Y esa vez dormí 5 horas y para mí fue mucho. Y hermanos, le doy gracias a Dios porque Él me sanó. Y así llegué yo a este lugar, hermanos, y el Señor me rescató de la ansiedad que yo tenía, me sanó de ese vacío, Él llenó ese vacío que yo tenía. Y por eso, hermanos, estoy contenta, estoy agradecida con el Señor. Y después, en la parte baja de aquí del templo, hermanos, recuerdo que yo entré, que todavía estábamos en esta parte, entré y estaba ese canto que decía: yo me rindo a Él. Y yo escuché ese canto, hermanos, y yo decía: yo me rindo a Él. Y el Señor, hermanos, ahí tocó mi vida y ahí yo sentí la salvación que el Señor me estaba dando. Pero en ese tiempo yo no hice caso, yo seguí. Nada más venía y eso, pero yo seguía sin quererme bautizar. Yo decía: todavía no es el tiempo, todavía no. Y así el Señor fue tratando conmigo y yo rehusaba a bautizarme, pero empecé a estar enferma. El maligno, hermanos, me atacaba por las noches. Estaba yo dormida y sentía yo la presencia de cómo estaba Él ahí a un lado. Y recuerdo que yo no podía hablar cuando sentía ahí su presencia. Y en una ocasión, hermanos, se me acercó al oído y me dijo que quería acabar conmigo. Que
que yo era de Él y que iba a acabar conmigo. Y ahí me dio temor y yo decía, quiero bautizarme. O sea, en ese momento yo quería que estuviera ahí alguien que me bautizara, pero yo clamé a la sangre de Cristo, hermanos, y esa presencia que estaba ahí junto a mí se alejó y se alejó para siempre. Ya no me volvió a molestar porque la sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. Y después ya, hermanos, yo quería estar aquí en la casa de Dios. Y le dije al hermano Eleazar que cuando iban a hacer los bautizos. Y me dijo, para diciembre va a haber bautizos. Y bueno, yo quería, hermanos, bautizarme en ese momento. La presión, estaba yo muy enferma, la presión la tenía altísima. Pero yo nunca dejé de asistir a la iglesia, me sentía mal, me sentía a veces que me iba a desmayar, pero el Señor, hermano, yo venía a este lugar y lloraba y el Señor me fortalecía grandemente. Cuando yo regresaba a la casa, regresaba tranquila y todo. Y se llegaron, hermano, los bautizos. Recuerdo que fue un 27 de diciembre. Cuando yo, hermanos, entregué mi vida al Señor. Y recuerdo que ese día, hermanos, yo me bauticé. Nadie estuvo de la familia. Mis tíos habían salido, nadie pudo asistir. Yo estuve sola, pero estuve contenta, hermanos, con toda la iglesia. Recuerdo que bajé a las aguas. Y cuando yo salí de ese lugar, hermanos, yo salí sana para la gloria de Dios. Y desde ese tiempo, hermanos, yo alabo y glorifico el nombre de Dios y me gozo, hermanos, de estar en la presencia de Dios. Y también quiero compartir, hermanos, que en este tiempo de la pandemia no asistíamos a la iglesia porque, pues la verdad, sí teníamos miedo de los contagios y todo. Y hermanos, quiero decirles que cuando alguien tiene a un enfermo en casa es angustiante, es temeroso, porque pensamos que todo está contagiado, que todo está contaminado, que lo que toquemos nos vamos a contagiar. Y es un temor, hermanos, pero quiero decirles que cuando estamos en las manos de Dios, y que estamos orando, el Señor, hermanos, nos da una paz, nos da una tranquilidad. Y por eso les invito, hermanos, a que nunca nos alejemos de Dios, que siempre estemos en comunión con Él. Aunque no estaba en este lugar, hermanos, pero yo siempre tomada de la mano de Dios, siempre, hermanos, creo que en este tiempo que no asistía, oraba más, porque debemos de amar al Señor, hermanos, no solamente como dice ese coro de labios, sino de corazón, hermanos. Debemos de amarlo, debemos de tomarnos de la mano de Dios. Y ahora, hermanos, que regresé, pues me siento contenta de verlos a todos, me siento feliz y es para la gloria de Dios, hermanos. Gracias.